Mi nombre es Viviana Balcázar, estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui. Vamos a presentar el método del perforador. El método de presión constante de fondo de pozo o Constant Bottom Hole Pressure consiste en un mínimo de 2 circulaciones. La primera circulación con el peso del lodo original mud weight, para limpiar la entrada del pozo sin permitir más influjo. Y la segunda circulación con un lodo de matar de pozo llamada kill weight mud, que sobrebalancea el pozo de manera ligera. A continuación, veremos de forma breve y descriptiva cuál es la variación que se viene a suscitar en este caso en el choque y en las piletas de lodo. Indicando si existe un incremento, una disminución o una mantención. Entonces, para ello, nosotros disponemos de los siguientes datos. Primero, de la presión de cierre de la tubería de perforación, que es a 300 psi, y la presión del cierre del casing, o CICP, 350 psi. Además, disponemos de la presión reducida de la bomba a 40 strokes, que es igual a 800 psi de los strokes, hasta el tépano, que son de 1500, para una profundidad vertical verdadera de 7500 psi. Con ello, la densidad del lodo original, la cual se encuentra del pozo en cuestión, va a ser de 10 ppg. A partir de estos datos, las presiones de cierre tanto de la tubería de perforación como el que nosotros tenemos ya calculada la densidad de lodo de matar del pozo, va a ser de 10.8 ppg, el mismo que servirá para introducirlo en la segunda circulación. Bien, empezamos haciendo el análisis de cuál es la actividad que se viene a suscitar en el choque, ya que en las piletas, en este caso, tendremos lo siguiente. Al cerrar el pozo, la actividad en el choque va a venir a representar una mantención, porque no va a existir flujo de entrada como la de salida, entonces se va a mantener. Ahora en las piletas, lo propio, porque al ser cerrado el pozo, no ha de haber influjo, en este caso hacia las piletas. Bien, como segundo paso, ¿nosotros qué hacemos? Encendemos nuestras bombas y empezamos a circular nuestra burbuja de gas desde el fondo del pozo hasta la superficie, en un régimen que debe ser constante. En este caso, de 40 strokes. Entonces, a partir de ellos, nosotros no debemos de perder la vista. Lo siguiente, que la presión de fondo se mantenga constante durante toda la circulación. Entonces, al ser la presión de fondo constante y al introducir o hacer funcionar las bombas de lodo para hacer circular el influjo de gas, en este caso, ahora, ¿cuál será el análisis que corresponde al choque y a las piletas? Bien, al iniciar las bombas y hacer circular este influjo de gas, lo que vamos a tener es lo siguiente, que el volumen de choque va a sufrir un incremento debido a que ya estamos haciendo circular el influjo de gas con bombas encendidas. Por lo tanto, si empezamos a hacer circular ese influjo de gas, obviamente el volumen en las piletas de lodo también tendrá que incrementar. Como paso siguiente, cuando el gas está en el zapato, tenemos que obviamente hacer recuerdo lo siguiente, que la presión de fondo se mantenga siempre constante. En este caso, ahora se va a manejar una presión de 1100 psi, para que cuando el influjo de gas esté en el zapato, ¿cuál es el análisis que nosotros vamos a tener tanto en el choque como en la pileta, en las piletas de lodo? En este caso, el choque que nosotros tendremos lo siguiente al hacer la circulación del influjo de gas, por lo tanto el volumen que va a seguir circulando a través del choque va a seguir siendo en este caso una mantención. ¿Por qué razón?
porque cuando estamos circulando a un régimen de 40 strokes de forma constante, en cambio, en las piletas de lodo vamos a tener directamente que se va a continuar incrementándose, ya que esta variación del influjo de gas hace que exista una diferencia de densidades. Por lo tanto, se va a originar aún un incremento de volumen en todas las piletas de lodo. Como paso siguiente, cuando el gas está yendo a la superficie, nuevamente volvemos a hacer énfasis en la parte donde decimos que la presión de fondo la estamos manteniendo constante, en este caso a un valor de 1100 psi. Entonces, ya que nuestro influjo se encuentra en la superficie, nuevamente volvemos a hacer énfasis en la parte donde decimos que la presión de fondo la estamos manteniendo constante a un valor de 1100 psi. Entonces, ya que nuestro influjo se encuentra ya en la superficie, ¿cuál es el análisis que corresponde al choque? En este caso, el análisis es el siguiente. La relación del flujo de salida del choque va a ir disminuyendo conforme va a ir aumentando el influjo de gas que va a ser purgado a la superficie. Entonces, al suceder aquello, como bien sabemos, el gas ha de ser purgado. Por lo tanto, ese gas no va a ir a las piletas de lodo a ser contabilizado. Por esta razón, el volumen de las piletas de lodo va a disminuir. Ya no va a existir un incremento, porque el flujo de gas nuevamente ya se encuentra en la superficie. Como paso siguiente, cuando el gas está totalmente fuera del pozo, ¿cuál es el análisis que se tiene en este caso? Ahora bien, seguimos manteniendo la presión de fondo constante. Ahora bien, ya que el gas está fuera del todo el pozo y se sigue aún circulando lodo al régimen de 40 strokes, obviamente el volumen va a seguir circulando a través del choque, va a ser constante, no ha de haber una variación. Por lo tanto, se ha de mantener y el volumen en las piletas que ya estamos circulando en un sistema activo, lo propio se va a mantener. Por último, una vez que ya hemos terminado de circular, en este caso, y el volumen en las piletas de que ya estamos circulando, lo que hacemos es lo siguiente: apagar las bombas, volver a cerrar el pozo. Entonces, ese procedimiento hacemos cuando ya alcanzamos una estabilización, en este caso de las presiones, tanto de la presión de la tubería de perforación y del casing, presiones de cierre. En este punto, cuando las bombas ya han sido apagadas y el pozo ha sido cerrado, ¿cuál ha de ser la variación que ha de existir en el choque? Va a haber una disminución justamente porque el influjo está afuera, y el cual ha de ser entre las piletas de lodo, se ha de mantener de forma constante. Bien, esto es lo que puedo explicar del método de perforador. Muchísimas gracias.